Capítulo 1. Bueno, hoy empezamos entonces el libro de Segunda de Samuel. Y es una continuación, Segunda de Samuel es una continuación del primer libro de Samuel, donde terminaba con la muerte del rey Saúl y de sus hijos. ¿Y se acuerdan cómo terminó? Cuando el rey Saúl caía ante los filisteos y después llevaron su cuerpo y lo colgaron, le cortaron la cabeza, colgaron, y también a sus hijos y los de este pueblo de Galaad, Jabes de Galaad, habían recuperado su cuerpo y le quemaron, ¿no?, para poder enterrarlo bien. Y en el libro de Crónicas, donde decía, Crónicas 10:1, que él había muerto por la desobediencia. Así decía, ¿no? Había muerto por haber sido desobediente, por no haber hecho lo que le dijo el Señor. Y también una cosa más aclaraba ahí, por haber consultado a la adivina, por haber consultado a una bruja. Entonces podemos deducir ahí que esa acción que cometió Saúl no es bien vista por el Todopoderoso. Ahora, ¿cómo comienza el segundo libro de Samuel? Segundo libro de Samuel. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Después de que murió Saúl, pasó 2 días y llegaba alguien desde el campamento donde hubo la batalla con los filisteos, y vino junto a David. 3. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel, dice. El campamento de Israel, el rey Saúl había establecido su campamento, ¿no?, donde él tenía todos sus lujos, es como una forma de montar guardia, ¿no? Entonces, después de que los filisteos derrotaron al ejército de Saúl, fueron y destruyeron también ese campamento. Destruyeron todo, quemaron todo lo que había. Versículo 4. David dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me respondas. Y el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos también. Saúl y Jonatán su hijo murieron. Esta es la triste noticia que recibe David. Su amigo Jonatán está muerto. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? Le pregunta: ¿cómo estás seguro? ¿O viste sus cuerpos? ¿Cómo puedes confirmar eso? Y aquí se condenó a este joven. Él pensando que lo que va a decir es algo beneficioso, porque él sabe que Saúl durante muchos años le estaba persiguiendo a David. Él sabe eso. Entonces él trae esta noticia queriendo conseguir algún beneficio, algún favor del rey David, porque le hice algún favor. Pero vamos a ver qué pasa. El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente. Esta palabra casualmente no es tan exacta así, ¿no?, porque todo está programado. Esto es un juicio también que vino sobre el rey Saúl, porque después vamos a ver quién es esta persona. Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. En el capítulo anterior ya esta escena como que no estaba mostrando, como que no aparece este hombre, ¿no? Pero podemos ver que la Biblia dice que Saúl le dijo a su escudero que le mate, ¿no? Y su escudero no quiso matarle porque tuvo temor. ¿Cómo voy a matar yo al rey? No. Entonces la Biblia menciona que Saúl mismo se mató. Así dice, ¿no? Se echó su espada, no se clavó. Y
su escudero hizo lo mismo. Y así murieron. Después ya menciona que vienen los filisteos, le sacan la cabeza. Pero antes de eso ocurrió algo. No murió Saúl, según los relatos de Segunda de Samuel, sino que estaba súper mal herido después de haberse clavado y estaba como agonizando, ¿no? Y como arrastrándose. Y cuando veía que llegaban el ejército de los filisteos, estaba desesperado, en angustia. Y en ese momento aparece, recuerden que la característica de la amalecita que era, cuando haya una batalla, venir a ver qué quedó, ¿no? Llevar resto, ¿no? Esa es su característica de él. Ahora hacer alguna cosa putada pay, quieren llevar. Entonces esa es su característica. Entonces, haciendo estas cosas, él le encuentra al rey agonizando. Y dice, casualmente vine al monte de Gilboa y es Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo le dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Ahí está la clave. Según la Torá, ¿quiénes son los amalecitas? Los enemigos del pueblo de Dios, pueblo de Elohim. ¿Por qué? Porque ellos habían atacado a Israel a traición. Habían hecho, se habían hecho aborrecibles para Elohim por causa de su ataque a traición, matando a personas indefensas. Y siempre ellos eran eso su característica. Ahora, ¿se acuerdan que el Señor le había ordenado a Saúl que elimine a todos los amalecitas? Y él había perdonado a la familia de Agag, su reino. Le había perdonado la vida. Entonces, eso fue la consecuencia por la cual Dios le dijo, ya no vas a ser más rey. Le quitó el cargo. ¿Recuerdan, no? Que yo hice el trabajo que me encargaron, yo cumplí con todo tu mandato, pero en la Biblia también Amalek representa, siempre hemos dicho, ¿no? La carnalidad. ¿Por qué? Los amalecitas tenían la costumbre de esconderse en cuevas y de vivir atacando, robando y después farreando. Eso no era su vida. Ellos no querían establecerse. Ellos no fundaban una ciudad, no vivían así decentemente. Solamente vivían en campamentos, robaban acá, mataban a una gente y farreaban allá, así. Puros carnales. Pero siempre vivían así. Siempre vivían como gitanos o nómadas. Nunca tenían un lugar fijo, Pirata. Entonces por eso la Biblia le llama, le representa a Amalek como la carnalidad. La carnalidad nunca quiere establecer nada. Quiere simplemente hacer lo que le gusta, andar como le gusta. Entonces cuando Dios le ordena a Saúl, ve y destruye a los amalecitas, lo que le estaba tratando de hacer, destruye con toda la carnalidad que interrumpe tu reino. Pero Saúl no entendió así. Él entendió que no era necesario. Pero ¿se acuerdan cuando se enojó contra los de Nob, contra la ciudad de los sacerdotes? La ciudad de los sacerdotes representa los que te traen la unión, la comunión con Elohim, con el Padre. ¿Y qué hizo Saúl? Los mató a todos sin misericordia. Entonces ahí podemos ver que su corazón estaba más conectado con la carnalidad que con lo espiritual. Porque a los sacerdotes de Dios no le perdonó la vida, pero a los descendientes de Amalek, al rey de Amalek, sí le perdonó. Eso estamos viendo ya acá en esta parte. Ahora entonces, él me volvió a decir, te ruego que me pongas sobre mí, que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí, dice. Entonces le pidió, mátame. Él no quería ser capturado por los filisteos. Era una vergüenza. Él iba a ser llevado. ¿Se acuerdan cuando Sansón fue
capturado, cuando perdió su fuerza, ¿qué hicieron los filisteos? Le llevaban a su templo, le hacían burla, porque para los filisteos, para los pueblos en aquella época, ganarle a una nación era demostrar que su Dios era más fuerte. ¿Entienden? Entonces, ellos creían que el poder estaba en su Dios. Entonces, lo mismo Saúl sabía eso. Van a ir a hacer eso conmigo. Van a burlarse de mí. Van a ofrecerme como sacrificio a sus dioses. Igual que cuando el tiempo del profeta Samuel, cuando él era jovencito, cuando el sacerdote Elí y sus hijos pierden la guerra también con los filisteos y llevan el arca del pacto y lo llevan en su templo, ¿no? Como trofeo de guerra, como demostrándole a su Dios: hemos vencido al Dios de los hebreos, al Elohim de los hebreos. Así, ¿qué le parece? Entonces, Saúl por eso prefería morir. Prefiero morir que pasar esa tremenda vergüenza. Bueno, yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo y las he traído acá a mi señor. La corona que tenía sobre su cabeza y la argolla. Y le está trayendo, miren, si esta malecita se hubiera ido con esas joyas, hubiera sido millonario. Eso valía muchísimo. La corona que usaba un rey era muy valioso y también la pulsera de oro. Con eso él ya era rico. Pero él, ¿qué prefirió hacer? Prefirió irse junto a David, porque en su mentalidad él tenía: David me va a felicitar, me va a honrar, porque yo le estoy trayendo la corona de su enemigo y además le voy a decir que yo terminé matándole a su enemigo y me va a agradecer, porque eso es lo normal que tiene que ocurrir. ¿Sí o no? ¿Es lo normal o no? Cuando alguien tanto te molestó, cuando alguien tanto te hizo daño, ¿cómo queremos reaccionar contra él? De la misma forma, ¿no? Entonces la gente piensa que vos tenés que odiarle a esa persona porque esa persona te hizo muchísimo daño. Tenés que odiarle, que menospreciarle. Entonces muchas veces ella actúa ya sin entender ese punto. Así pensaba este hombre. Entonces, imagínense, llevó esa joya, podía ir a guardar y se iba ya. Y iba y vendía, era rico, seguía viviendo como malecita. Pero él pensó: con esto puedo ser un gran militar, puedo ser una persona importante para David. Me convendría eso. Le engañó su pensamiento. ¿Sí o no? Totalmente le engañó su corazón. Pero este es el pensamiento humano y carnal. Por eso es Amalek. Recuerden, el carnal, ¿qué piensa? Que si una persona le hizo daño al otro, el otro le tiene que odiar. De odiar a su pe. ¿Sí o no? Así piensa el carnal. Tiene que cobrarle. Pero David, ¿qué dice la Biblia? Era un hombre conforme al corazón del Eterno, del Poderoso. ¿Sí o no? Del Padre amado. Él tenía un corazón diferente. Si ustedes notan todos estos capítulos que vamos a ir observando de segundo libro de Samuel, vamos a ver que muchas veces David va a demostrar que nunca tiene interés en nada, en poder ni en riquezas. Nunca tiene ese interés. Muchas veces algunas personas la han menospreciado, le han tratado de todo y se ha quedado callado. Pero aparte de eso también tenía muchas debilidades, muchos errores. Este capítulo de Segunda de Samuel nos va a mostrar realmente quién era David. Un hombre conforme al corazón de Elohim, pero con un montón de debilidades que tal vez ni nosotros pensamos que tenemos. Pero que a pesar de eso, nunca renunció a su fe. Eso nos va a mostrar. Entonces, en el capítulo 1 ya estamos viendo entonces a un descendiente, a una malecita, demostrando qué representa en la Biblia. Un hombre interesado. En la malecita, que es interesado. Actúa por interés, por beneficio propio, por lograr su propio
deseo. Eso es la carnalidad. Entonces, va a encontrarse con un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso va a ser un choque para él. Vamos a ver. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y la he traído a mi Señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, rompió su ropa. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Ahora, ¿qué significa esta acción de así, no? No, Saúl, Jonatán, no. Significa dolor. Significa quiero despojarme de mí mismo. La ropa es tu justicia. La ropa representa tu honor también. Eso representa la ropa. Cuando vos rasgas tu vestidura, quiere decir que está tirando tu justicia, tirando tu honor. Y además ellos, ¿qué hacían? Agarraban tierra y se echaban por la cabeza. Se lamentaban. Quiere decir, yo soy un muerto, yo soy polvo. ¿Por qué haría esto David por su enemigo? Para que vean ustedes que en su corazón nunca él sintió rencor hacia Saúl. Difícil de entender este corazón. Difícil, muy difícil. Entonces, cuando vieron sus seguidores de David lo que él hizo, inmediatamente le siguieron. Algunos dicen que el dolor de sus seguidores era por David. Al verle con tanto dolor, ellos también sintieron y le acompañaron. Y eso es lo que hace un hombre conforme al corazón de Elohim de Dios. Transmite su sentimiento a las personas que le siguen. Eso es lo que hacía Yeshua. Por eso es que el apóstol Pablo decía, haya en vosotros este sentir que hubo en Yeshua HaMashiach. Haya en vosotros este sentir, que se despojó de sí mismo. Se despojó de toda su grandeza y vino y se hizo humilde, hasta la muerte. Así dice la Biblia. Interesante, ¿no? Y Pablo nos recomienda que en nosotros exista ese sentimiento de Yeshua. Pero ¿cómo podemos demostrar ese sentimiento de Yeshua que tenemos nosotros en nuestro corazón? Depende de cómo actuamos con los demás. ¿Qué corazón tenemos con los demás? Ahora podemos ver el corazón de David. Él tiene tremendo dolor por lo que le ha pasado al rey Saúl. Y sobre todo también a su amigo Jonatán y a sus otros hijos, ¿no? Y lloraron, versículo 12, y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de el Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Esto es el corazón de un verdadero israelita. Cuando Saúl mataba a los sacerdotes, ¿él sintió algún lamento? Nada. Cuando su pueblo vivía sufriendo, pasando hambre, no le importaba. Pero David, cuando se enteró que Saúl y su gente, su campamento, su ejército, había muerto, él hizo luto y ayuno. Tristeza en su corazón. Dolor, lamento. Es el corazón que uno tiene que tener hacia el prójimo. No, oye, jugaba eso de pea porque merecía lo que le ocurra esto. Váyase pico peso oye por tata. Algunas veces nosotros estamos contentos cuando le pasa algo al que nos caía mal, ¿no? Yo dije luego que Dios le iba a castigar. No es así, ¿no? Pensamos, ¿no? Qué bueno que le pasó eso. Pero ese no es el corazón que nuestro Padre quiere que tenga un verdadero israelita. Cuando Yeshua le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita, ¿saben por qué era? Porque en aquella época todo el mundo vivía en corrupción. En la época de Yeshua todo el mundo estaba corrompido. Y todo el mundo negociaba y trataba de sacar provecho de la situación. Pero cuando estos primeros discípulos le siguieron a él, ellos dejaron todo
Dejaron su trabajo, dejaron su barca, todo, y le siguieron. Y este Natanael no quería seguirle porque él dijo, ¿de Nazaret acaso puede venir alguien bueno? No quería. Pero vení, te vamos a mostrar. Y cuando Yeshua le encontró, le dijo un verdadero israelita, antes que Felipe te llame, yo te vi en la higuera, le dice. ¿Qué representa la higuera al pueblo de Israel? La higuera representa al pueblo de Israel. ¿Qué representa estar debajo de la higuera? Los israelitas anteriormente meditaban, oraban, pedían al Elohim de Israel en esa higuera, debajo de la higuera. Señor, ten misericordia de tu pueblo. La Biblia sale que Daniel también estaba, ¿no? Daniel, cuando había situación, estaba a orillas de unos árboles orando, clamando por su pueblo. Natanael era alguien que estaba clamando por su pueblo. Alguien que estaba sufriendo por el estado que estaba viviendo el pueblo de Israel. Por eso, Yeshua le dijo verdadero israelita. ¿Entienden, no? También él conocía la Escritura, meditaba en la Escritura y leía la Escritura. Continuemos. Ese era David. Entonces vemos David, un verdadero israelita, alguien que también está meditando en la Escritura. Después, versículo 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y esta es la clave. ¿De dónde eres tú? Muy pandese. ¿Quién eres tú? ¿Vos sos un aliado o un enemigo? Y cuando le diga quién es, automáticamente ya va a saber David quién es, un aliado o un enemigo. ¿Quién le dijo que es? Dice, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. ¿Qué quiere decir esto? Soy un enemigo. Pero él está, fíjense ustedes que él no está entendiendo todavía acá el punto de vista de David. Él está usando la lógica humana y carnal. ¿Qué importa si yo soy amalecita? Yo sabía que Saúl era tu enemigo y Saúl lo que quería matarte es a peagolan de contrario, allá yuca sube, a cuanga de la corona. Entonces, por más que según la pendetorá, pende historia, sea enemigo, pero cuanga es amigo. ¿Sí o no? ¿Cómo se puede decir? La mentalidad carnal aceptaría eso. Cierto, ahora vos sos mi amigo, hagamos alianza. Vamos a ser cuate. Pero no. Lo mismo que habían hecho sus antepasados, amalecita, matando al que estaba en debilidad, al que no podía defenderse, ha hecho este amalecita. Y aprovechándose de la situación, siempre hicieron eso. Se metían donde no había gente que... Ellos siempre llegaban, cuando un ejército ganaba y le dejaba medio moribundo, ellos llegaban ahí, se metían ahí para acabar de matarle. Era su característica. Como hoy en día la gente, ¿no? Cuando está teniendo alguien problema, ahí viene y le tira más. Un diveso, ego pesado ahí. Sí, así. Ese es amalecita. Se identificó él. Soy una amalecita. Según la situación humana podríamos pensar que él es amigo, pero según la historia y según lo que David conoce y según el corazón de David, este es un enemigo de Israel. Mató al rey de Israel. Nunca David se sintió rey. Nunca David dijo, yo ya soy el rey. Saúl era el rey, mientras estaba vivo, él era el rey. Y el que le mate al rey es enemigo de Israel. Él tuvo la oportunidad 2 veces de matarle a Saúl y no hizo eso. No voy a matarle. Porque él es el ungido de Adonai, del Señor. Pero esta amalecita, amalecita oingo. Ya puedo mantener a mía. Su naturaleza es ser sinvergüenza. Bandido. ¿Sí o no? ¿Están entendiendo este punto, no? Después dice, y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del Señor, del Eterno? Ungido, ¿cómo se traduce en hebreo? Mashiach, ¿no? Y en griego,
Cristo. Cristo. Entonces, cuando nosotros escuchamos la Biblia, la palabra Cristo no se refiere siempre a Yeshua. Cristo, oh Cristo, pensamos que es Yeshua, ¿no? No, es un título de un líder o de una autoridad o de una deidad en algunas ocasiones. Pero de una autoridad puesta por divinidades, así significa Cristo. Una autoridad, pero que fue colocada por divinidad. Por eso es que los griegos le llamaron Cristo, ¿no? A Yeshua. O Mashiach, ungido. ¿Qué era ungido? Alguien escogido para dirigir, gobernar o administrar algunas cosas. ¿Quiénes también eran ungidos? Los sumos sacerdotes, ¿no? Entonces esta unción venía del poderoso, del eterno. Eso era respetable, tenía que respetarse. No importa si este ungido no cumplía sus funciones. Eso David entendía. No como dice, no injuriarás al príncipe de tu pueblo, dice en la Torá, ¿no? No injuriarás. El apóstol Pablo sacó ese texto. No injuriarás ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y cuánto más, matar. Matarle al ungido que ha puesto el Eterno para que guíe a su pueblo es tremendo pecado para alguien que conoce la Torá. Entonces David acá está actuando de acuerdo a el corazón de Elohim. Esto no debía, si él tenía que morir, tenía que ser en las manos del propio Dios. Entonces justamente tú, amalecita, has cometido tremendo pecado. Y según mi libro sagrado, una sentencia nomás hay para vos. Tienes que morir. Has demostrado que eres enemigo de Israel. Has demostrado por qué Dios le pidió a Saúl que destruya a todos los amalecitas. Una de las pruebas contundentes. Si no, jamás hubiera matado al ungido de Israel. Le hubiera dejado nomás morir, solo. Pero él mismo dijo, yo le maté, acabó con él. No es porque Saúl le pidió. El escudero de Saúl no le mató. Le mató porque él quería beneficios personales con David. Bueno, vamos a ver cuál es su sentencia. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté, fíjense lo que dice ahí, al ungido del Señor. Yo le maté al escogido de Israel. Esto es muy importante entender. Entonces, no es David lo que le mata. Él cometió tremendo pecado. Bueno, ahí termina entonces la parte de la amalecita, ¿no? También podemos entender que es una respuesta para Saúl, quien había dejado vivo a los amalecitas. ¿Sí o no? Saúl había dejado vivo a los amalecitas, pero los amalecitas no le dejaron vivo. Si vos dejás, esto espiritualmente se puede entender, si vos dejás que tu carne viva, un día tu carne te va a matar. ¿Sí o no? Tu carnalidad te va a matar. Déjeme, de carne, vela y gusto, a un día eo cobratan de jepú, nande pero namo ay. Eso tenemos que entender muy bien. Ahora, esta segunda parte de este capítulo 1, y endechó, se lamentó, ¿no? David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta lamentación, con esta endecha. Y dijo que dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser, acá sale el libro de Jaser, ¿no? Dice, ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. Esto es como una, ¿cómo se puede decir? Una expresión de lamento, un recitado triste, ¿no? Así como cuando se hace cuando alguien muere, y amigo querido, que era, algo así, ¿no? Una expresión de lamentación sobre alguien que apreciaba mucho. Y fíjense las palabras interesantes que dice
David, y con esto vamos a ir terminando. Ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas, como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gat, no deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. Fíjense cómo le está llamando David a Saúl. El escudo de los valientes, el protector de los protectores. El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía atrás. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Desde que Saúl fue rey, su hijo Jonatán le acompañó en todas sus batallas, luchas, peleas. En lo único que Jonatán no le acompañó nunca a Saúl fue en la persecución a David. Pero después en todo, cuando se trató de defender al pueblo de Israel, Jonatán estuvo ahí. Por eso Jonatán murió como un héroe. Y aunque Saúl murió como un villano, cayendo por su maldad, en el corazón de David no había eso. Eso es lo interesante. Cuando alguien muere, por más que te hizo mucho daño, no tenés que tener, por fin humano, plaga, vea. No tenés que tener ese corazón, ¿no? Hay gente que tiene ese corazón. ¡Qué bueno que se murió! No. Al contrario. Y esto podemos ver que no solamente David hablaba esto cuando ahora muere. Cuando estaba vivo también él decía, yo nunca hice nada en contra de mi Señor. Entonces ese era un corazón sincero, sincero de dolor. Y Saúl y Jonatán, amados, queridos, lámpara de su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl. ¿Quién os vestía de escarlata con deleites? ¿Quién adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Fíjense el sentimiento que tenía David. Él estaba diciendo, en los tiempos de Saúl, ustedes, hijas de Jerusalén, tuvieron momentos de gloria. Él siempre las trató bien, las exaltó, siempre consideró a su pueblo. Así está hablando, aunque la realidad era otra, ¿no? La realidad era otra. ¿Cómo se puede ver que no hay rencor en David? No hay rencor. Él solamente está viendo lo lado positivo del rey Saúl. Después, versículo 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y aquí vamos a quedarnos un ratito. ¿Cómo puede ser que David esté diciendo, versículo 26, dice, angustiado estoy por ti, Jonatán, hermano mío, con cuánta dulzura me trataste, para mí tu cariño superó al amor de las mujeres. Como han caído los valientes, las armas han sido destruidas. El último versículo, ¿sí o no? Acá dice, con cuánta dulzura me trataste, para mí tu cariño superó el amor. ¿En qué sentido
y qué es lo que está tratando de decir. Porque esto se usa para argumentar que David y Jonatán eran homosexuales, que tenían un amor más allá de hermandad. Pero aquí vemos ya el que le habla como hermano, dice hermano mío. Entonces, normalmente se refiere que, bueno, un sentimiento de hermano, un sentimiento de aprecio, de servicio, es diferente que un sentimiento de amor hacia las mujeres, ¿no? El amor hacia las mujeres también es especial, romántico, así se puede decir, ¿no? Entonces, pero normalmente ¿cómo se puede decir? En las costumbres, el amor que más así se resalta, se exalta es entre un hombre y una mujer, un novio, una novia, así, ¿no? Se exalta como algo muy maravilloso. O sea, estamos hablando del sentimiento, no de las acciones carnales, no de esas cosas, de los sentimientos, como Romeo y Julieta, de historias así, ¿no? Historias de amor, historias juveniles. Lo que David trata de entender, ese sentimiento que tenía de cariño, porque Jonatán prácticamente le crió a David, porque Jonatán ya era señor cuando David era muchacho y él le cuidó, le educó, le preparó como soldado, fue prácticamente como un padre. Eso es lo que está tratando de decir. Fue prácticamente como un padre, y como un padre le trata a un hijo con dulzura, con cariño, con mucho respeto. Y eso sentía David hacia Jonatán. ¿Me entienden? Por eso trata de hacer entender con el amor que sienten generalmente las personas, es un amor de pareja, pero no está hablando de sentimientos carnales, de la manera en que se le trata, que le trató. Puede ser también de una mamá a su hijo, así, ¿no? Como se trató así. Ni mi mamá me trataba tan bien como me trataste vos. Algo así quiere decir. Bueno, eso es lo que quiere decir el rey David acá. Pero increíblemente, la comunidad gay utiliza este versículo para legalizar ¿cómo se dice? Su doctrina. Algunos cristianos también, y gays cristianos, ¿no? Hay pastores gay que predican este tema y hacen toda una denominación, toda una doctrina partiendo desde ahí. De ahí ya te sacan David aquí, David allá, David esto, David. Montón de cosas, pero no tiene nada que ver. ¿Me entienden, no? Eso hay que comprender. Bueno, entonces, que me fuiste muy dulce, más maravilloso fue tu amor. Amor, en la Biblia, amor es ahava, ¿no? Significa una fuerza. Después, tradúzcame otra vez esa palabra. Fuerza, no era fuerza. No, eso no era emuná. Ahava, fuerza. Fuerza que alaba y sirve a los demás. Se reúne y sirve a los demás. Eso era. Fuerza que alaba a Dios, se reúne y sirve a los demás. Imagínense, eso es amor. Desde ese punto de vista vamos a tomar. Entonces, el amor de Jonatán hacia David era una fuerza que estaba conectado con Dios, con Elohim. ¿Y qué hacía? Compartía. Esa reunión quiere decir compartía y servía a los demás. Por eso después eso se va a ver en el trato que va a tener David hacia su descendiente Mefibosé. Después más adelante vamos a ver. Pasar un pacto, una promesa a tus descendientes por ese amor. Es lo mismo que hizo Yeshua cuando hizo pacto en un día como hoy, hizo un pacto para perdonar nuestros pecados. Una alianza, una promesa, pacto de amor, pacto de servicio, para poder servirnos, para poder nosotros alabar al Todopoderoso. Amén. Eso fue lo mismo que hizo David. David y Jonatán hicieron un pacto, ¿se acuerdan? ¿Y qué era el pacto que hizo con él? Cuando seas rey, no te olvides de mi descendencia. Cuida a mi descendencia. Porque lo normal era que cuando uno ocupa el puesto, elimine a todos los descendientes del rey anterior. Eso es lo normal. Y teniendo en cuenta esto, nosotros somos descendientes del rey anterior.
¿Quién era el rey anterior? El que reinaba antes de que Yeshua reine. ¿Quién era? Satanás, ¿no? Príncipe de la potestad del aire, ¿no? Él era nuestro rey, ¿o no? Nosotros estábamos sujetos a él. Nosotros estábamos en obediencia a él. Por eso dice la Biblia, éramos hijos de ira, ¿sí o no? Hijos de ira, hijos de desobediente. Pero Yeshua tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Porque el pacto que hizo Yeshua, Elohim con Yeshua, Él tiene misericordia de nosotros. No nos eliminó. ¿Sí o no? No nos eliminó. Eso es muy importante entender. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir.